Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el 12º planeta. Y vamos a hacer ahora la quinta continuación. Lo hemos dividido así en partes para ir leyendo poco a poco. En la quinta continuación sería esta. Vamos a seguir profundizando en el tema de las excavaciones que se hacían en el Medio Oriente, los inicios, lo que se iba descubriendo. Y continúa diciendo el libro: se dice que la guerra espolea, o sea, motiva, alienta, escribe Zecharia Sitchin. Se dice que la guerra motiva o alienta al hombre para que avance tanto en lo científico como en lo material. Esta frase es importantísima, se puede actualizar hoy. Está sucediendo hoy. Se dice que la guerra motiva, alienta al hombre para que avance tanto en lo científico como en lo material. Y ustedes saben que hay diferentes tipos de guerra. Las sanciones, por ejemplo, que está aplicando Estados Unidos a varios países, sobre todo a Rusia, a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba ya con más de 60 años, es un tipo de guerra para vencerla económicamente, destruir esos países económicamente, a fin de que se sometan a los dictados de Estados Unidos. Solo que hasta hoy no han dado resultados, ningún país se ha sometido. Y son distintos tipos de guerra. Una sanción incluye diferentes tipos de guerra. Guerras, entonces son decisiones unilaterales, son decisiones ilegales porque no están apoyadas por el derecho internacional. Estados Unidos tomó esa decisión y se la impone a los países en base a que es más fuerte que ellos, militarmente sobre todo. Entonces los bloquea y no le hace caso a nadie, le pasa por encima al derecho internacional, a las Naciones Unidas, a las decisiones del Consejo de Seguridad. Y después él mismo está procurando esas instituciones para actuar, para que le den aval a las cosas que él plantea. Es una cosa contradictoria y ridícula, es una falta de ética que llega al extremo. Entonces son diferentes tipos de guerra. Y esos países bloqueados, lo que se ha visto hasta el día de hoy es que en medio del bloqueo de esa decisión, ese tipo de guerra, ha dado pie a que esos países de repente comiencen a crear, los habitantes comienzan a crear alternativas, a desarrollar alternativas en diferentes planos, o en los mismos planos en que se le impone las sanciones, que son un tipo de guerra, por ejemplo, a nivel mediático, a nivel económico, a nivel científico. Los países comienzan de repente a crear cosas en esos niveles que ellos no tenían antes. ¿Para qué? Para sortear esas sanciones. Y lo que se ve entonces es que las sanciones cada día más fracasan. Entonces, no solamente la guerra a nivel de cañonazos y bombas, sino a ese nivel que suponen las sanciones unilaterales, injustas o abusadoras, como podríamos decir. Los pueblos comienzan a crear alternativas. Miren el hecho de Cuba, de Irán, de Venezuela. Comienzan a buscar alternativas, a crear cosas que ellos no imaginaban que podían conseguir a nivel científico. Entonces es una lucha permanente, y en la lucha, en la imposición de esa guerra, entonces los pueblos como que se le abre esa vena creativa. Por eso dice Zecharia Sitchin aquí, se dice que la guerra motiva al hombre para que avance tanto en lo científico como en lo material. Esos son hechos concretos que estamos mencionando, una realidad. Pero parece que en el antiguo Sumer fue la construcción de un templo lo que motivó
o alientó a la gente y a sus soberanos a alcanzar un mayor desarrollo tecnológico, la construcción de los templos, o sea, la construcción de la residencia de los Anunnaki, de los llamados dioses. Dice que entonces que eso espoleó, como una espuela que se le aplica a un caballo y arranca, velocidad tremenda por el golpe que se le dio, el punzazo que se le dio, espoleó. Espoleó a la gente y a sus soberanos a alcanzar un mayor desarrollo tecnológico, comercial, de transporte, arquitectónico y organizativo, y exactamente como está pasando en esos países bloqueados por Estados Unidos. Exactamente, fíjense. Espoleó a la gente, o sea, las motivó, las alentó, y a sus soberanos a alcanzar un mayor desarrollo tecnológico, comercial, de transportes, arquitectónico y organizativo. Y todavía viendo esas condiciones, esas situaciones, Estados Unidos continúa con esa terquedad de las sanciones, o sea, como que no tiene más nada. Ya nomás le quedaban las sanciones y no están funcionando, ya no le queda más nada, porque a nivel de guerra no puede. Que los Estados Unidos se han caracterizado por atacar a países que están desarmados. Es el imperio más extraño que yo he visto. Estudiando la historia de todos los imperios, este es el imperio más extraño. Es un terror que tiene a que sus soldados mueran y sean llevados allá en sacos de plástico negro. Eso lo aterroriza. Entonces primero desarma y después ataca. Eso fue lo que hicieron con Libia. Le quitaron todas las armas y Gaddafi cometió el error de desarmarse y lo atacaron. O atacan a Yugoslavia, que no tiene las armas. Ahora, atacar a Venezuela, que tiene armas rusas, no lo hacen. Atacar a Cuba, que tiene armas rusas, no lo hacen. Atacar a Rusia, que tiene sus armas, no lo hacen. En el fondo es miedo. Entonces las sanciones es lo único que les queda y no están funcionando. Entonces se alienta como respuesta a ese tipo de guerra, que son las sanciones, a la creatividad. La gente y sus soberanos son alientados y motivados a alcanzar un mayor desarrollo tecnológico, comercial, de transporte, arquitectónico y organizativo. Eso es lo que está sucediendo exactamente, señores. La capacidad para llevar a cabo tan importante obra de construcción, de acuerdo con unos planos arquitectónicos preparados para organizar y alimentar a una ingente masa de trabajadores, para allanar a la tierra y elevar montículos, para hacer ladrillos y transportar piedras, para traer metales extraños y otros materiales desde tan lejos, para fundir metales y dar forma a utensilios y ornamentos, nos habla de una importante civilización ya en pleno esplendor en el tercer milenio antes de Cristo. 3000 años antes de Cristo, señor, y se aplica exactamente lo que está pasando hoy. Miren la actualidad de estos escritos. Aún con la maestría que implica la construcción de hasta los más antiguos templos sumerios, estos no eran más que la punta del iceberg de las posibilidades y la riqueza de los logros materiales de la primera gran civilización que se conoce del hombre, la civilización sumeria. Además de la invención y el desarrollo de la escritura, sin la cual una gran civilización no podría llegar a ser, a los sumerios también se les atribuye la invención de la imprenta. Y desde pequeño nos enseñan que quien inventó la imprenta fue el alemán Gutenberg. Y uno va aprendiendo esa mentira, ¿no? Y ensalzando la ideología europea, porque es de Europa que nos vino esa idea. Y se nos transmite en las escuelas. ¿Quién inventó la imprenta? Ah, el alemán Gutenberg. Mentira. Los sumerios ya imprimían cosas. Era una civilización con un desarrollo mayor.
Los sumerios ya imprimían. Dice, también se les atribuye a los sumerios la invención de la imprenta, milenios antes de que Johann Gutenberg inventara, entre comillas, dice, lo coloca a acechar y a Sitchin, aquí esa palabra, inventara la imprenta a través de tipos movibles. Los escribas sumerios utilizaban tipos prefabricados de los diferentes signos pictográficos que utilizaban del mismo modo que nosotros utilizamos ahora un sello gomígrafo. Un sello gomígrafo. ¿Saben lo que es un sello gomígrafo? Un sello que uno manda a hacer, puede ser con su nombre y lo estampa en un papel. O si no, este tipo aquí, un sello gomígrafo, como este aquí. Y se imprimen los números, se colocan al revés en el sello y salen al derecho en positivo en la hoja, un sello gomígrafo, decimos hoy. Dice, utilizaban del mismo modo que nosotros ahora utilizamos ese sello de goma, imprimiendo la secuencia deseada de signos en la arcilla húmeda. Entonces, en lugar de imprimir en un papel los signos, símbolos, lo imprimían en arcilla húmeda. Un tipo de sello gomígrafo actual. También inventaron los sumerios al precursor de nuestras imprentas rotativas, como esta aquí, ¿ven? Una imprenta rotativa. El precursor de eso lo inventaron los sumerios. ¿Con qué? Con los famosos cilindros. ¿Ven? Los famosos cilindros. Este es un cilindro, ¿ven? Se inscribían los símbolos, las pictografías aquí y se pasaban a una especie de papel liso y iban apareciendo, que se imprimían al revés aquí, aparecían al derecho aquí, como el positivo. El sello cilíndrico, eso lo hacían, lo inventaron los sumerios. El precursor de nuestras imprentas rotativas. Hay un tipo de sello sumerio, ¿ves? El cilindro y aparecía la imagen aquí en positivo, diríamos hoy, o al derecho. Entonces se imprime la imagen en el pequeño cilindro y se pasa en la página y aparece entonces el escrito aquí correctamente al derecho, el positivo, ¿eh? El sello cilíndrico, ya eso lo inventaron los sumerios. También inventaron el precursor de nuestras imprensas rotativas, el sello cilíndrico, sigue diciendo el libro, hecho de una piedra sumamente dura. Era un pequeño cilindro en el cual se grababa el mensaje o el dibujo al revés. Cuando se hacía rodar el cilindro sobre la arcilla húmeda se creaba una impresión en positivo. ¿Está bien? Se graba al revés en el cilindro y se pasa en la especie de hoja y aparece la impresión en positivo, al derecho, como decimos muchos. Eso se hacía entonces sobre la arcilla. Por eso esos cilindros antiguos que todavía existen, después de miles y miles de años, todavía siguen siendo descubiertos. Esta tecnología, ¿quién se le enseñó a los sumerios? Los Anunnaki. El sello también le permitía a uno certificar la autenticidad de los documentos. Tiene el sello. Eso era garantía de que estaba ahí, es verdadero el documento. Siempre se podía hacer una nueva impresión para compararla con la del documento en cuestión. Eso lo inventaron lo crearon los sumerios y se lo enseñaron los Anunnaki. En el libro Perdido de Enki ya leíamos cómo aquel personaje misterioso que era Galsu llegó de Nibiru en una nave y le mostró a Enlil un documento y Enlil percibió que tenía el sello auténtico de Anu.
esa tecnología viene de ellos, se le enseñaron a los terrestres a sellar las cosas y crear sellos para sellar documentos. Y que después uno ve que los reyes y otro tipo de gente sellaban la carta, y si llegaba violado el sello significa que alguien la abrió. Entonces la carta debía llegar sellada como salió. Si se quebraba la tinta no había manera de restituirlo otra vez encima de ese papel. El sello también le permitía a uno certificar la autenticidad de los documentos. Siempre se podía hacer una nueva impresión para compararla con la del documento en cuestión. Muchos registros sumerios y mesopotámicos no necesariamente estaban relacionados con lo divino, o sea, con los llamados dioses o lo espiritual, sino con cosas tan cotidianas como el registro de las cosechas, la medida de campos y el cálculo de precios. Ciertamente no es posible alcanzar determinados grados de civilización sin un avance paralelo de las matemáticas, de la astronomía, de diferentes ciencias. No es posible. Nosotros conocemos el sistema decimal, el sistema, pero los sumerios también, que ya lo crearon los sumerios también, el sistema decimal. Dice, existe también el sesagesimal, basado no en el 10 como el decimal, sino en el 60. El sistema sumerio llamado sesagesimal combinaba el mundano número 10 con el celestial 6. El 10 con el celestial 6. Para obtener la cifra base de 60. Recuérdense que 60 era el número que se le hace cuando los Anunnaki comenzaron a decirle a los terrestres que lo designaran por números, y esos números los usaban los Anunnaki para designarse entre ellos según la categoría de poder que tenían. Entonces el máximo número era el del rey de Nibiru, que era Anu. Entonces tenía el 60 asignado para él. Después venía el 50, que era Enlil, que era el primer comandante en jefe aquí en la Tierra, el 50. Y ese mismo número Enlil se lo transmitió a Ninurta, su hijo, que él iba a ser el heredero del comando aquí en la Tierra. Aunque después que Marduk dio el golpe de estado y tomó el poder, rabiosamente Enlil se lo transfirió a él, número 50, para que reinara. Y como le dijo irónicamente a Enki, tómalo, toma el 50 y reina encima de las ruinas que ya hay. Si querías reinar, reina encima de esas ruinas, te doy el 50, lo tienes, entonces es tuyo. Después Enki, que tenía el 40, y a las mujeres se le daba el 10 o el 5, por ahí. Dice, el sistema sumerio llamado sesagesimal. ¿Saben quiénes usaban el sistema sesagesimal? Recuérdense que en el libro de Enki le dije que Ningisida, el hijo de Enki, que ayudó a crear a los terrestres junto con Enki y con su media hermana Nigmak, ellos tres, que era un cientista también, igual que su padre Enki, era la cantidad de conocimiento que esa gente tiene en la cabeza, los Anunnaki, no se puede comparar con nada que tengamos. Sabían de todo, en medicina, en biogenética, en otras cosas, era inmenso el conocimiento. Y que Ningisida fue expulso de la segunda región, allá lo que hoy es Egipto, por Marduk cuando regresó del exilio, lo expulsó porque Ningisida lo había ocupado ese lugar. Y lo expulsó, y Ningisida vino a parar por aquí en Mesoamérica con un grupo de seguidores africanos, y que por eso las estatuas estas que aparecen en Costa Rica y esos lugares por ahí, estatuas de piedra, esas caras de piedra de africanos, fueron la gente que vinieron con Ningisida. Y por eso aparecen en Mesoamérica esos observatorios astronómicos que los construyó Ningisida también, para calcular el tiempo, a ver si era el del cordero, era el del toro todavía. ¿Y por qué los mayas usaban el sistema sesagesimal? Ustedes pesquisan en la historia de Honduras, van a ver que los mayas usaban el sistema sesagesimal, no el decimal. El decimal lo impuso Marduk en Egipto, en lo que hoy es Egipto, después que expulsó a Ningisida.
Y Nigisida había establecido el sesagesimal, el sistema. Llegó Marduk y lo eliminó otra vez de Egipto. Y Nigisida entonces vino aquí a Mesoamérica e implantó ese sistema. Les enseñó a los habitantes de Mesoamérica y descendientes de Caín los Cinea el sistema sesagesimal. Entonces, si ustedes pesquisan la historia de Honduras, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, la historia de Honduras, van a ver que los mayas usaban el sistema sesagesimal. Pues ahí estuvo, por ahí estuvo Nigisida, él fue que lo implantó. Sistema sesagesimal, como lo había hecho ya en la segunda región que hoy decimos que es de Egipto. El sistema sumerio llamado sesagesimal combinaba el número mundano, dice Secretaria Sitchin 10, con el celestial 6, para obtener la cifra base de 60. En algunos aspectos, este sistema es superior al nuestro actual, que usamos el sistema decimal nosotros actualmente. Es superior el sesagesimal en algunos aspectos, dice Secretaria Sitchin. En cualquier caso, es incuestionablemente superior a los sistemas posteriores de los griegos y de los romanos, el sistema sesagesimal. Entonces, lo máximo, cuando hablamos de cultura, de transmisión de conocimiento, de métodos que se usan, ya con esta lectura de estos textos sumerios, señores, ya no podemos estar remitiéndonos a los griegos y a los romanos, ni a los egipcios. El origen es Sumeria, fueron ellos, enseñados por los Anunnaki, y ahí nació todo, ahí nació todo. Y los otros pueblos simplemente copiaron los egipcios, los griegos y los romanos. Entonces nuestra fuente no es como nos enseñaron la historia que viene de Europa, que son los romanos y los egipcios y los griegos. La base está en Sumeria. A los sumerios les permitía dividir en fracciones y multiplicar millones, calcular las raíces o elevar los números a varias potencias. Quien sabe de matemática, la raíz cuadrada, elevar un número a tal potencia, ya entenderá lo que estamos hablando aquí, lo que dice Charia Sitchin en su libro. A los sumerios les permitía este sistema sesagesimal dividir en fracciones y multiplicar millones, calcular las raíces o elevar los números a varias potencias. Este sistema no solo fue el primer sistema matemático conocido, sino también el que nos dio el concepto de posición numérica, del mismo modo que en el sistema decimal, el número 2 puede ser 2 o 20 o 200, dependiendo de la posición del dígito. También en el sistema sumerio, el 2 significa 2 o 120 o 2 veces 60. Y así sucesivamente, dependiendo de la posición. Los 300, Charia Sitchin está hablando de los logros que habían conseguido los sumerios, guiados por los Anunnaki. Los 360 grados del círculo, el pie y sus 12 pulgadas, esas son las medidas antiguas que todavía se usan en Inglaterra y muchos en Estados Unidos también lo usan, un sistema que no es muy exacto, utilizando la parte del rey de Inglaterra para medir. Una pulgada es la partecita del dedo aquí del rey, o el pie del rey. Una vara es el brazo del rey. Una locura, porque el rey los reyes eran de diferentes tamaños, entonces sus 12 pulgadas y la docena como unidad no son más que unos cuantos ejemplos de los vestigios de las matemáticas sumerias que todavía podemos ver en nuestra vida cotidiana. Dame una docena de batatas ahí, de papa, una docena de cualquier alimento ahí, una docena de naranjas. Eso no viene de los sumerios. Esa manera de medir esa cantidad, una docena, para poner un ejemplo. Y lo usamos y no lo percibimos. ¿De dónde viene eso? Dice
Sus logros paralelos en astronomía, sigue enumerando los logros de los sumerios, de Charasichin, sus logros paralelos en astronomía, en el establecimiento del calendario y en otras hazañas matemáticos celestiales de similar calibre, recibirán un estudio mucho más preciso en capítulos posteriores. Entonces, Charasichin nos dice que estos aspectos, estos logros de la civilización sumeria, como las matemáticas, la astronomía, el calendario, él va a tratar estos temas en capítulos posteriores. Dice, del mismo modo que todo nuestro sistema económico y social, libros, registros legales y económicos, contratos comerciales, certificados matrimoniales, certificado de divorcio, y ya eso viene desde allá, certificado de divorcio, de la gente se divorciaba y se dice, viene de allá. Entonces aparecieron, todo eso era legal, y aparecieron entonces las grandes religiones, sobre todo la católica, y diciéndonos que no, que después que usted se casa no se puede divorciar porque eso, ya lo que Dios hizo, el hombre no lo puede deshacer. Y nos meten esa estupidez en la cabeza, que fue Dios que hizo ese matrimonio entre ustedes dos y ya nadie lo puede deshacer, eso hasta que se mueran. Y como, sea que vaya bien o que vaya mal, usted cargue con su cruz. Entonces nos meten esas cosas en la cabeza y eso lo inventaron esas iglesias, señores. Lo que existe desde el principio de los sumerios, el matrimonio legal y el divorcio legal. Son decisiones que el ser humano puede tomar. Hasta un tiempo se sienten bien, pues siguen. Si no se sienten bien, se divorcian. Eso está dentro de la legalidad y dentro de las posibilidades del ser humano. Entonces sigue diciendo, del mismo modo que todo nuestro sistema económico y social, libros, registros legales y económicos, contratos comerciales, certificados matrimoniales, etcétera, dependen del papel, la vida sumeria mesopotámica dependía de la arcilla, no existía el papel, dependía de la arcilla, no solamente para hacer tablillas, dependía de la arcilla en varios aspectos. Por ejemplo, templos, tribunales y casas de comercio disponían de sus propios escribas con sus tablillas de arcilla húmeda dispuestas para anotar decisiones. Hoy tenemos los computadores, un notebook y un celular para escribir, una máquina de escribir. La tecnología ha ido avanzando, o las cámaras para ir filmando las cosas. En ese tiempo dice que la arcilla era lo básico. Templos, tribunales, casas de comercio disponían de sus propios escribas con sus tablillas de arcilla húmeda dispuestas para anotar decisiones, acuerdos o cartas, o para calcular precios, salarios, el área de un campo o el número de ladrillos necesarios en una construcción. Todo eso dependía de la arcilla. Ya los egipcios todo depende del papiro, el centro del papiro. Después ya vamos avanzando y después aparece el papel. La arcilla también era la materia prima básica en la manufactura de utensilios de uso cotidiano y de recipientes para el almacenamiento y el transporte de bienes. Todavía se sigue usando, señores. En muchos lugares se sigue usando la arcilla, el barro quemado en hornos, para hacer objetos que contengan agua, que el agua se guarda bien fresca en esos objetos, en esos cántaros de arcilla, de barro quemado, cocido. Fíjense, a miles y miles de años esas cosas se siguen usando. Un sistema saludable, extremadamente saludable. En lugar de guardar las cosas en envases plásticos que son venenosos, guárdenlo en objetos de arcilla, de barro quemado. Se mantiene la frescura y la sanidad del agua, en lugar de usar plástico. O sea, son más avanzados entonces que nosotros en ese aspecto, que usamos el plástico, el aluminio.
que es peor todavía y deja restos en el estómago. La arcilla se sigue usando hasta el día de hoy, señores. La arcilla también era la materia prima básica en la manufactura de utensilios de uso cotidiano y de recipientes para el almacenamiento y el transporte de bienes. Lo seguimos usando hoy, señores. También se utilizó para hacer ladrillos, otra cosa en la que los sumerios fueron los primeros, algo que hizo imposible la construcción de casas para el pueblo, de palacios para los reyes y de templos para la residencia de los dioses, los llamados templos. A los sumerios se les atribuye dos avances tecnológicos que hicieron posible combinar la ligereza con una fuerte resistencia en todos los objetos de arcilla. Ligereza con fuerte resistencia. Vamos a ver a qué se refiere. La armazón y la cocción, ahí está. Los arquitectos modernos han descubierto que se puede hacer hormigón armado, un material de construcción sumamente fuerte, echando cemento en moldes con un entramado interior de varillas de hierro, para fortalecer. Pero hace mucho que los sumerios fueron capaces de dar a sus ladrillos de arcilla una gran fortaleza, haciendo lo mismo, no con cemento, fíjense, mezclando la arcilla húmeda con trozos de carrizo o paja. Carrizo es un tipo de hierba que se da cerca de los pantanos. Fortalecían los ladrillos con ese tipo de hierbas. Entonces, de allá nos viene esa práctica. Ahora fortalecemos los ladrillos de cemento con varillas de hierro. Fortalecía mezclando la arcilla húmeda con trozos de esa planta llamada carrizo, o si no con paja. También sabían que a los objetos de arcilla se les podía dar resistencia y durabilidad cociéndolos al horno, igual que hacemos con los ladrillos hoy. Los seguimos. A miles de años que ellos nos enseñaron, dejaron ese, y a ellos le enseñaron los Anunnaki. Cuando Enki llega, le dice a sus compañeros que fabriquen objetos de ladrillos para construir las primeras casas allá en Eridu, donde él se instaló, y después se le enseña eso a los terrestres, para que aprendan a construir ciudades, a coser ladrillos, coser el barro en los hornos. Dice, también sabían que a los objetos de arcilla se les podía dar resistencia y durabilidad cociéndolos en el horno. Se lo enseñaron los Anunnaki, los famosos dioses. Fue gracias a estos avances tecnológicos, el horno es un avance tecnológico también, que se hizo posible la construcción de los primeros edificios y arcadas del mundo, así como la elaboración de la primera cerámica duradera, cociéndolos en el horno. La invención del horno, un lugar donde conseguir unas temperaturas intensas pero controladas, sin correr el riesgo de que los productos se llenen de polvo o cenizas, hizo posible un avance tecnológico aún mayor. La edad de los metales, con el uso del horno llegó todo eso. ¿Quién se los enseñó a los sumerios? Los Anunnaki. ¿Quién les enseñó a los indígenas de América que ya sabían fundir los metales? Conocían la metalurgia, y los españoles y portugueses aprovecharon ese conocimiento de los indígenas, se los enseñaron los indígenas, sea forzado, sea por el bien, pero se los enseñaron los indígenas a esos españoles y portugueses, y así ellos comenzaron a producir más armas de metales. La fundición de minerales, ¿quién se la enseñó? Ninurta, Caín, que llegó aquí y fue el origen de los indígenas de América, pobló América con sus descendientes, Caín, que no le crecían pelos ni barba, por la mutación genética, el cambio genético que Ningishida le hizo antes de ser deportado del Edén, cuando mató a su hermano Abael. Fue aquí que lo trajo.
Él no vino, lo trajeron en una nave, Ninurta, a él, algunos seguidores y a una de sus hermanas como esposa. Y sus descendientes aquí son los que llenaron el continente. Y ya sabían levantar ciudades, le enseñó Ninurta, que era el tutor de Caín desde pequeño, a fundir metales, a construir barcos, a construir ciudades, a construir torres grandes, pirámides. Y ahí nos viene todo eso. En el libro perdido de Enki ya vimos todos esos detalles. Los hornos para fundir metal y la metalúrgica lo aprenden los europeos cuando llegan aquí y los indígenas se los enseñan a fundir metal, la metalurgia. Los europeos solo sabían fundir pequeñas cantidades de metal. Toman y eso lo esconden ellos. Dicen que vinieron a civilizar aquí, pero no dicen lo que aprendieron con los indígenas. Nunca lo dicen. Es el orgullo idiota de los europeos que se sienten superiores en todo. No, fuimos allá a civilizarlos porque todos eran salvajes. Mentira. Eso es lo que a ellos le enseñan allá en sus escuelas. Por eso hablan así hasta el día de hoy. Porque la historia que le enseñan a los europeos en las escuelas con relación a las conquistas que ellos hicieron en otros lugares está toda manipulada. A lo que eran ladrones sin vergüenza lo ponen como héroes. Le levantan estatuas ahí en el pueblecito de Europa donde nacieron. No conquistadores, asesinos y ladrones. Lo tienen como héroes. Le manipulan toda la historia. Ellos crecen con esa idea, ¿no? Que vinieron aquí, que eran superiores y le enseñaron la civilización a estos salvajes por acá. Porque eso es lo que le enseñan a ellos allá en los libros. Le manipulan la historia. O sea, crecen en la ignorancia. Dice entonces que el horno ayudó a dar ese paso tremendo. La invención del horno, un lugar donde consiguieron las temperaturas intensas pero controladas, sin correr el riesgo de que los productos se llenen de polvo o cenizas, hizo posible un avance tecnológico aún mayor. La edad de los metales se le llama ahora entonces, la edad de los metales. Se da por cierto que el hombre descubrió que podía dar formas útiles o agradables a algunas piedras blandas, pepitas de oro naturales, así como compuestos de cobre y de plata, en algún momento de los alrededores de 6.000 años antes de Cristo, del 6.000 antes de Cristo. Los primeros objetos de metal moldeados se encontraron en las tierras altas de los montes Sagros y del Taurus. Sin embargo, como señalaba un tal R. Forbes, la metalurgia en el mundo antiguo, en el Oriente Próximo de la Antigüedad, el suministro de cobre natural se agotaba con rapidez y el minero tenía que recurrir a las minas. Esto precisaba del conocimiento y de la capacidad para encontrar y extraer el mineral metalífero, triturarlo, fundirlo y refinarlo, procesos que no se podían haber llevado a cabo sin el horno y sin una tecnología mínimamente avanzada. El arte de la metalurgia no tardó en abarcar también la habilidad para alear el cobre con otros metales. Todo eso se le enseñó al ser humano, al terrestre, el Anunnaki, que ya lo sabían hacer, obteniendo como resultado un metal fundible, duro, pero maleable, al que llamamos bronce. Los Anunnaki también descubrieron aquí el bronce, lo dice en el libro de Enki. Descubrieron cómo fundir metal y mezclarlo con otros y descubrieron el bronce. El arte de la metalurgia no tardó en abarcar también la habilidad para alear el cobre con otros metales, obteniendo como resultado un metal fundible, duro, pero maleable, al que llamamos bronce. La edad del bronce, nuestra primera época metalúrgica, fue también una contribución mesopotámica
a la civilización moderna. Todo nos viene de allá, de los sumerios. En la antigüedad, gran parte del comercio se dedicaba al comercio de metales. También se formó a partir de aquí la base para el desarrollo en Mesopotamia de la banca y de la primera moneda, ¿ven? A lo que llevó la metalurgia y el horno, a la banca y a la primera moneda, el shekel, que significa lingote pesado, shekel de plata. Del nivel que alcanzó la metalurgia en la antigua Mesopotamia, Sumeria, nos hablan las muchas variedades de metales y aleaciones para las cuales se han encontrado nombres sumerios, porque fueron ellos que lo inventaron, ahí fue que inició. Sumerios y acadios, así como su amplia terminología tecnológica. Es decir, los sumerios eran los que tenían esa alta tecnología, esa terminología tecnológica, porque ahí fue que nació ese desarrollo tecnológico. Esto desconcertó durante cierto tiempo a los estudiosos, como dice Charasichin, los llamados estudiosos, se quedaron desconcertados, ya que Sumer en su territorio carecía de minerales metalíferos y sin embargo la mayor parte de la metalurgia comenzó indudablemente allí. ¿Qué significa eso? Que los metales serán traídos de otro lugar, de otras tierras lejanas también. No era eso que hacían los Anunnaki, llevaban oro de África, de Lapsu y otros metales y los fundían allá en Bhakti Vira, la ciudad de la fundación antes del diluvio. Y ahí separaban los metales y decían que eran muchos metales, una variedad grande de metales. Los separaban del oro en Bhakti Vira y ahí los refinaban y lo enviaban a Nibiru. Y después llega aquí a América, Ninurta, y descubre, después del diluvio, descubre otro tipo de oro en las montañas por ahí de Bolivia, de Perú, cerca del lago Titicaca. Dice que descendían esas pepitas de oro cuando llovía. La lluvia las traían a los ríos, la encontraban. Y era un oro puro, que no necesitaba refinación, y lo enviaban a Nibiru. Esa fue la segunda fuente del oro, después que el diluvio inundó las minas en África, en el lapso. Continúa diciendo entonces que aunque en Sumeria no había esa cantidad de metales, indudablemente entonces lo traían de otros lugares. La respuesta se encuentra en la energía. No se puede fundir, refinar y alear sin un abundante suministro de combustibles para alimentar hornos y crisoles. En Mesopotamia no había minas, pero había combustible en abundancia, de modo que el mineral metalífero fue llevado hasta los combustibles, lo cual explicaría muchas de las más antiguas inscripciones en las que se describe el transporte del mineral desde muy lejos. ¿Están viendo? Vamos a hacer una leve parada, señores y señores, en esta quinta continuación del 12º libro del 12º planeta. Gracias por su atención.